Hola de nuevo, espero que estén bien. Vamos a continuar con la parte 2, la unidad 2 de nuestra materia de comportamiento organizacional de formato asincrónico. Voy a compartirles pantalla. Mi idea es hacer algunos videitos para poder explicar así la bibliografía que tienen, dado que la presentación del PowerPoint no es exhaustivo, sino que es más bien una guía realmente. La clase de hoy, la invitación al recorrido es enfocarnos en algunas cuestiones que tienen que ver con el marco teórico, marco conceptual del comportamiento organizacional propiamente dicho, como les decía y les mostraba durante el encuentro sincrónico. Los manuales de comportamiento organizacional van por la 20ª edición y hay diferentes autores que son muy útiles para entender las dinámicas y los marcos conceptuales, marcos teóricos. Ahora, me parece que la realidad actual es más compleja, y sobre todo porque nosotros lo estamos abarcando netamente desde un punto de vista de la comunicación estratégica. Esos manuales tienen a la comunicación como una parte apenas de lo que es la gestión del comportamiento organizacional, así que no me parece adecuado abarcarlo desde ese lugar. Solamente vamos a hacer foco después en la percepción. Vamos a ver este fenómeno de la percepción, uno de los procesos básicos psicológicos y lo que implica. Y dentro de los procesos básicos también vamos a destacar la motivación. Edgar Schein, que para mí es digamos, la columna vertebral de esta materia por numerosas razones, sobre todo por su consistencia y su forma de, de abarcar temas de comportamiento, temas de comunicación de manera tan integral y tan iterativa en esas formas. Jane, deben haberlo visto en otras materias, abarca cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, lo vamos a ver al final del recorrido de las unidades. Abarca temas que tienen que ver con la cultura organizacional, temas que tienen que ver con equipos liderados y apela a la persona en tanto a parte de un equipo, no solo a su momento, digamos, a su concepción de líder de equipos. Y yo creo que tiene un gran trasfondo de comunicación. En esta foto justamente está con una exalumna del Austral, con Daniela Rodríguez Minci, que estudió la licenciatura en comunicación y hace poquito se recibió y está haciendo un doctorado en North Carolina en comportamiento organizacional justamente, y este encuentro tuvo lugar en Berkeley. Estuve en sala chica de Zoom trabajando directamente con él, así que me pareció espectacular la anécdota. Eh, y hace foco Edgar Schein en algo que después, cuando veamos plan de comunicación personal, me parece uno de las plataformas más poderosas para ponerle foco a la hora de gestionar la comunicación de manera estratégica, que es la cuestión de la situación, de la gestión del contexto. Justamente porque, y trayéndolo concretamente a comportamiento organizacional, se dan en las organizaciones laborales, en este caso, una complejidad que tiene que ver con las distintas capas concéntricas de dimensiones. Ahora vamos a ver eso, pero les adelanto que tienen que ver con la cuestión personal, con la cuestión de los equipos y con la cuestión eh, de un sistema mayor que es la organización. Entonces, esto de la definición de la situación tiene mucho que ver, creo yo, es una habilidad, una competencia de liderazgo. Porque es también, si entramos en esta lógica de corroborar la importancia o acordar en lo prioritario que es esta habilidad, esta visión de definición de la situación, vamos a estar teniendo en cuenta que el significado está definido por percepciones colectivas, por la percepción que va más allá de la percepción individual,
y que como en una cuestión sistémica no es la suma de esas percepciones, sino que se forma una nueva percepción que tiene esto mucho que ver, después lo vamos a ver con lo que son los supuestos a nivel cultura, con lo que son aquellas cosas que no se dicen en una organización, en un equipo, en una familia, en cualquier sistema, y que es más poderoso que una ley. Tiene una fuerza de ley y sin embargo hasta que no la nombramos, hasta que no nombramos a ese supuesto, no podemos gestionar lo que implica. Luego vamos a verlo con cultura, ya les digo. Pero bueno, me parece muy interesante seguir identificando en este recorrido, en este camino hacia la comprensión del comportamiento organizacional, lo que es la definición de situación, esa visión de contexto, eso que necesitamos como materia prima, esa comprensión para después a partir de eso solamente poder planificar cualquier decisión estratégica. Qué tan hábil somos para poder hacer una visión, una lectura de contexto adecuada. Yo les adelanté que trabajo sobre una matriz para entender qué hay en juego en el comportamiento organizacional, en la comunicación organizacional. Y acá se las quiero presentar. Es una forma de trabajo que a mí me simplifica mucho en relación a diagnóstico, a planificación, a implementación y a detección de dónde están los distintos problemas, ¿no? Porque abarcamos, esto es muy de la maestría de la MGCO, quizás entendemos a las organizaciones como en su comunicación corporativa, su comunicación sistémica, cuya plataforma, digamos, expresión de una buena comunicación sistémica, de una buena comunicación corporativa es la congruencia. Ahora, si queremos gestionar en este nivel de la comunicación corporativa, de la comunicación organizacional, y así como dice la frase de Einstein, ¿no? Que para solucionar un problema es conveniente, es necesario ir al nivel anterior, porque los problemas no se pueden solucionar en el nivel en el que se han originado. Siguiendo esa lógica, esta matriz quiere poner foco en que para solucionar cuestiones o para apuntalar, para diagnosticar con asertividad cuestiones que tienen que ver con la comunicación organizacional, tenemos que desandar el camino e ir hacia cómo se comunican los equipos. Acá en cómo se comunican los equipos, la dimensión sería la cultura organizacional, o sea, una buena comunicación corporativa, organizacional, sistémica, se basa en una antesala en lo que es la cultura organizacional, cómo podemos observar esos, como si fueran unos KPI, ¿no? Unos indicadores de buena comunicación entre equipos que apela a a un entregable o a una reacción, a una respuesta, se mide, se manifiesta en equipos con seguridad psicológica. Ahora, si queremos intervenir en lo que es la dimensión de la cultura organizacional de la comunicación en los equipos, va a ser conveniente retroceder un paso, entonces, e ir a una dimensión anterior que tiene que ver con cómo esos equipos se basan sus interacciones a partir de antes comunicación interpersonal uno a uno. ¿Cómo es más allá de esa comunicación sistémica de los equipos en este caso, cómo se da para poder entender mecanismos exitosos o para poder entender en dónde hay que ajustar y hacer cambios, cómo se da entonces la comunicación interpersonal, la comunicación con un otro? Acá vamos a estar gestionando, observando, diagnosticando, proponiendo sobre el nivel de la empatía. Y el resultado, lo visible, el entregable, digámoslo así, la dimensión emergente de esa empatía, tiene que ver
con entender cómo están esos procesos mentales y esos filtros de percepción activos. Ahora, cuando queremos entender, cuando necesitamos dilucidar cuestiones que tienen que ver con qué hay en juego en esta comunicación uno a uno, en esta comunicación con un otro, porque se logra o porque se deja de lograr por alguna razón la empatía, es necesario, yo creo, es la propuesta, la hipótesis, ir un paso anterior y entender cómo ese comunicador, a grandes rasgos llamado, se comunica consigo mismo, cómo es su autoliderazgo, cómo es su comunicación propia en el sentido de su diálogo interno, su autopercepción. Y en esta, digamos, en este cuadrante, la dimensión en juego es la autoestima. Por añadidura, entonces, la propuesta es que al pensar la comunicación organizacional, la comunicación corporativa, ya sea en al observar sus mecanismos, al entender sus problemas, ¿no? En este caso sería notable una crisis en este nivel, en una crisis pública, en una cuestión que tiene que ver con la reputación, ¿ok? Como decía Simon Sinek, si estamos hablando de organizaciones en donde el negocio, por así decirlo, tiene que ver con las personas, el consumidor es una persona, quien hace la organización es una persona, ¿por qué alejarnos de la visión, del esfuerzo por comprender a las personas? Y esa pluralidad de las personas, creo que es interesante entenderla, analizarla siempre que sea posible y en la medida de lo posible, hacia cuestiones, digamos, cada vez más personales en el sentido de la identificación de factores negativos como puesta de riesgo o positivos como por qué alguien tracciona, por qué alguien tiene liderazgo, ir desandando el camino en esa observación para ir entendiendo directamente, digamos, el primero de las dimensiones. Esta materia, por eso nos alejamos un poco de los manuales y la propuesta es a ir implementando marcos semana a semana que tengan que ver con estas 4 dimensiones. La primera de las unidades, el primero de los encuentros era un encuentro, una unidad, un marco introductorio, donde estábamos hablando del contexto, del paradigma, y ahora ya nos vamos a ir metiendo en esto. Vamos a estar, al presentar modelos de comportamiento organizacional, viendo la visión sistémica de la organización, y también vamos a tocar un poco de esto que son los procesos mentales y los filtros de la percepción, sobre todo en esta unidad. Si hablamos de comportamiento organizacional, y como decimos siempre, no es ingeniería espacial, no es una cuestión de comprensión que tenga que ver con una lógica particular, encriptada para algunos pocos, como si fueran carreras o materias de finanzas, de química, de ciencias exactas, ¿no? La habilidad entonces o el esfuerzo al gestionar en este nivel de la organización tiene mucho que ver, yo creo, con lo que es la gestión de la complejidad, que está enfocada, bueno, hay varias dimensiones de complejidad, pero en este caso lo que quería traer es esta cuestión de las contradicciones. Jane habla mucho de esta situación de gestionar en lo que es cultura, liderazgo, todas las áreas que yo les decía que son de su expertise. Él habla mucho de esta habilidad o esfuerzo o responsabilidad que tenemos quienes nos ocupamos de esto, porque aunque no sea nuestro rol, ¿no? nuestra descripción de rol en nuestro trabajo actual, sabemos que mucho, aunque estemos trabajando la comunicación netamente hacia afuera, aunque estemos trabajando en marketing,
Mucho tiene que ver con la habilidad que tenemos para poder entender estas sutilezas en las personas, que sean las personas, ahora vamos a ver, pero entonces al estar formada por personas, se complejiza mucho más al hablar de las organizaciones. Me gustó esta metáfora visual para entender lo que son las contradicciones, que no siempre son necesidades o posibilidades de engaño. Hay veces que, como están al nivel de los supuestos, muchas cuestiones que nos habitan, y acá vamos un poco hacia la psicología organizacional, o hacia la psicología directamente, como están en el nivel de los supuestos, no siempre tenemos sobre la mesa los elementos, digamos, claros sobre los cuales necesitamos gestionar. Y esto pasa mucho en la búsqueda de acuerdos, en la toma de decisión. En la búsqueda de acuerdos, por ejemplo, podemos estar muy de acuerdo y ponerlo en palabras, ¿no? Parafrasear una visión hacia donde un equipo de un core team, digamos, puede estar de acuerdo y hasta elegir palabras similares para entender que todos están pensando en lo mismo y en una misma dirección. Como por ejemplo que se necesita un liderazgo humano y humanizador. Ahora, la, la percepción y el mundo que cada uno se arma en su mente y luego entonces traduce en comportamientos de qué es un liderazgo humano y humanizador, va a diferenciarse muchísimo en cada uno. Entonces, yo creo que no hay que confundir la cuestión de la contradicción como una manipulación o como un engaño o como una situación pensada de antemano o que tenga ese tinte, ¿no? de, de querer decir o hacer algo contrario a lo que se está pensando, sino que muchas veces, y por eso la alta complejidad, la situación es a la inversa. No tenemos la claridad suficiente como para entender que lo que estamos necesitando a la vez nos requiere un gran esfuerzo, que queremos mucho algo y a la vez lo boicoteamos, que estamos orgullosos por pertenecer a un equipo, a una organización y a la vez muchas veces no nos cierra por ningún lado. Entonces, son estas cuestiones las que están en juego a la hora de entender cómo se comportan las personas en una organización. Esto es, digamos, el corazón del comportamiento organizacional, las contradicciones que nos habitan, que a la vez, y por eso me parece súper interesante una cuestión de contexto, de trabajo, de pertenecer a una organización, y con esto del doble sombrero nuestro, ¿no? Que somos el cliente interno de nuestra organización y además, y en gran medida, gestionamos esa cultura. Entonces, en ese doble sombrero a veces las contradicciones duelen más. Por ejemplo, me pareció muy notorio con la muerte de la reina de Inglaterra, de Isabel, que quedaba a cargo un nuevo líder, y el timing o mal timing de los despidos, ¿no? Yo me imagino, o sea, esta es una organización laboral para muchísimas personas, si fueron despedidas 100, es mucho más grande esa organización laboral. ¿De qué manera la persona, imagínense el director de, no sé cómo se puede llamar el área, pero imagínense que se mal llama recursos humanos, ¿de qué manera ese director de recursos humanos puede seguir gestionando la cultura de los trabajadores de Clearance House a pesar de despidos masivos durante los funerales de la reina, ¿no? Esto es como un ejemplo extremo para entender un poco también nuestro doble sombrero y nuestro doble sombrero y entonces nuestra triple incomodidad. Y entonces, ¿de qué manera, de qué modo,
con qué recursos podemos seguir sosteniendo, teniendo conversaciones, las conversaciones necesarias, las conversaciones cruciales, etcétera, en función de nuestras propias contradicciones, las contradicciones de los equipos y las contradicciones que genera la pertenencia a una organización y las tomas de decisión. Entonces ahí se van dando como paradojas. Yo creo que es como una paradoja en 3 niveles, por eso la complejidad, porque no nos percatamos muchas veces de nuestros deseos contradictorios. Por otro lado, al percatarnos, al echarles luz, al sacarlos del punto ciego, de todos modos, seguimos exigiendo coherencia y consistencia. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ir viendo, que es una de las, y lo deben haber visto ya también en otras materias, que es una de las principales, uno de los principales resultados, intenciones, objetivos de la comunicación de calidad, que es la construcción de confianza. Entonces, no nos percatamos de nuestros deseos contradictorios, de nuestras contradicciones. E incluso, al ser conscientes de ellos, exigimos en el sentido de que necesitamos, para creer en una organización, para creer en un líder, para creer en un equipo, incluso cuando sabemos que la coherencia y la consistencia es difícil, es en un punto imposible, la exigimos y nos la exigimos como vector de construcción de confianza. A ese punto es la complejidad también. Veamos yo les mostré un gráfico parecido para, esto se los dejo también en la presentación que tienen, ¿no? Porque me parece que está bueno para identificar paradojas, contradicciones, palancas para el cambio, para identificar también como en esa matriz de los cuadrantes, qué hay en juego, por qué está compuesto la complejidad de un problema determinado, etcétera. Me parece interesante entender estos niveles, entender como un zoom out de lo que es el modelo de comportamiento organizacional, un modelo clásico de comportamiento organizacional. Entonces vemos que está formado por el nivel individual, el nivel grupal y el nivel sistema de la organización y todas las interdependencias que sean. Acá está la entrada humana y después todo lo que sucede es ir escalando la complejidad de estas variables independientes. Ahora, también hay un grupo de variables dependientes, o sea que hay un grupo en donde acá está la entrada humana y acá está la salida humana, ¿no? Hay un grupo de variables independientes que tiene que ver con la forma en que se dan estos 3 niveles de variables dependientes e interrelacionados. Y acá hay algunas de ellas, digamos, productividad, ausentismo, rotación, bueno, satisfacción, etcétera. Pero a esto, sobre todo, hay que sumarle una nuevísima e importantísima gama de variables dependientes que tienen que ver mucho con nuevas, o sea, no son nuevas, pero son sensibilidades, cuestiones de agenda, cuestiones que tienen que ver con una exigencia que hace el usuario de una organización para su propia sustentabilidad en esa organización. Entonces, todo esto es el complejo mundo del comportamiento organizacional. Viendo este gráfico de otra manera, de una manera más cíclica, digamos, más integradora, vemos acá que está el nivel entonces de las personas. Esta es una adaptación del manual de recién de Robbins y también de otro manual de Chiavenato. Está el nivel de las personas, o sea, con todo lo que implica ser persona, actitudes, la motivación, la satisfacción, el compromiso, la productividad, la moral y la ética en tanto a una persona miembro de una organización. El grupo en donde estas modalidades personales se suman y además
mutan en cuestiones que tienen que ver con la cultura de ese grupo, o sea que ya se van desdibujando algunas de las cuestiones de, por ejemplo, de la satisfacción, del compromiso, etcétera, para de una manera sistémica que representa más que la suma de todas las cuestiones personales, de motivación, de satisfacción, de compromiso, etcétera, van surgiendo como propias de ese grupo sin, a veces con un liderazgo transversal o con un liderazgo integral de ese grupo. Y es en este tipo de situaciones cuando hablamos del nivel de los supuestos. Si hablamos de cultura, después lo vamos a ver en otra de las unidades, siempre estamos hablando de los supuestos como esa forma, como si fuera un iceberg, la forma, todo lo que está sumergido en el iceberg está al nivel de los supuestos, y a menos de que se bucee en la profundidad de la estructura, pasa desapercibido como elemento de gestión, pero está muy presente como, eh, como característica, ¿no?, de esa cultura, de ese grupo. Y después está el nivel de la organización, que está hecha en gran medida, y por supuesto, por todo lo que tiene que ver con los, digámosle así, ingredientes de las personas que trabajan en ella, de las dinámicas, permisos, eh, lógicas, juegos que se han establecido a nivel grupo, pero que también tiene otra lógica, otra complejidad, porque tiene que ver con pautas decididas por unos pocos que son de arriba hacia abajo, como la estrategia del negocio, el tipo de estructura organizacional, las policies, las políticas, las normas, el compliance, y de nuevo en el nivel de la cultura, los valores, normas y creencias. Acá entonces es importante, me parece a mí, entender que si bien las organizaciones están formadas por personas, etcétera, con todo lo que eso conlleva, hay algunas decisiones que parecen apartarse de las personas o de la mayoría de las personas. Si pensamos en una fusión de organizaciones, por ejemplo, esto se ve de manera muy clara. Si pensamos en tipos de organizaciones en donde em, o que funcionan con un grupo inversor, esto se ve también, el contraste, ¿no?, se ve de manera clarísima. Y además está el contexto. El contexto, por eso traía a Jane al principio, por esto de la lectura de contexto, de la lectura de situación, el contexto en que esa organización se ancla. Entonces, de alguna manera, si bien es imprescindible e indispensable tener en cuenta las cuestiones personales, hay otras cuestiones que aparecen como necesidades de gestión en comportamiento organizacional que son ajenas a esas situaciones y se desdibujan en cuanto a quién hace la regla, como en la organización y en mayor medida entonces en el contexto, porque el sistema económico, legal y político o el desarrollo tecnológico en donde esa organización se ancla, la idiosincrasia, las sensibilidades y las agendas, el medio ambiente, etcétera, son ajenas a ella, y sin embargo es imposible no tenerlas en cuenta para seguir siendo sustentable, para seguir prevaleciendo como organización. Veamos ahora, ustedes tienen la bibliografía, pero ya les digo, la intención de esta materia es que ustedes puedan encontrar, perdón por el ruido, puedan encontrar matrices, modelos, a partir de los cuales al momento de hacer su trabajo organizacional o su trabajo final, puedan acudir para espejar ahí la complejidad del tema que están analizando en función de cómo este tema repercute dentro de la organización. Entonces,
Hay otras 3 perspectivas concéntricas que nombra Jane en esto del modelo de la organización formal, de la organización laboral que adaptamos nosotros, y es la organización de las relaciones y dependencias, ¿no? ¿En qué medida podemos entender cuáles son las pautas de la organización, o sea, las pautas de las relaciones y dependencias dentro de una organización? ¿En qué medida otra visión, otro corte para entender o para generar un modelo de organización, un análisis de un modelo de organización, es entender cómo están organizadas las tareas? Y otra forma, otra dimensión, otra perspectiva, es entender la complejidad de esa organización en relación con el core del negocio, entenderla en función de dónde está el centro del negocio en una organización y de qué manera, en función de ese centro del negocio, de ese núcleo que es el negocio, se van organizando las áreas, las personas, los proyectos, las dependencias de áreas, etc. Entonces esto es como hacer como si fuera que estuviéramos estudiando el cerebro, hacer un corte occipital, un corte transversal y un corte parietal. Es una forma de cortar la organización y entender 3 perspectivas para verlas, para analizarlas. Las relaciones y dependencias entre personas, entre áreas, etcétera. Las tareas a nivel, por ejemplo, cronograma, o la distancia que cada persona, que cada proyecto, que cada propuesta tiene en función con el corazón del negocio. Pasando una iniciativa, un riesgo, una activación, una crisis, por estas perspectivas, por cada una de estas 3 perspectivas o la perspectiva que se elija, se va a obtener diferentes niveles de análisis. Se pueden aplicar las 3 o se puede elegir aplicar una en profundidad. Por otro lado, adaptado también del manual de Chiavenato, se puede generar digamos, el alcance, se puede poner en perspectiva el estudio del comportamiento organizacional en función del alcance. Veamos, por un lado está la organización y por otro lado están las personas. ¿Qué ofrece la organización y qué pide la organización de las personas? ¿Qué ofrece A y qué pide D? ¿Qué ofrece la persona a la organización y qué pide de la organización la persona? Parece un juego de palabras, pero está bien graficado en la presentación. Entonces, la organización ofrece beneficios y recompensa, capacitación, empleo y seguridad, buen ambiente de trabajo, oportunidades de crecimiento, participación y decisiones. Y las personas ofrecen su trabajo, su dedicación y esfuerzo, la realización de objetivos, el valor agregado y su propio conocimiento. La organización pide entonces a este manojo de recursos que le da la persona, la sintetiza pidiéndole productividad y calidad en el trabajo. Ese vendría a ser como el gran objetivo del board hacia sus colaboradores, y la persona pide a cambio bienestar en el trabajo, en donde en cada uno se puede nuclear qué es productividad y calidad y qué es bienestar en el trabajo. Bienestar va a tener que ver con que se cumplan los deberes que esa organización está gestionando, o los deberes que tiene para con sus colaboradores, y la productividad y calidad va a implicar que lo que la persona, los deberes de las personas que forman la organización se hagan a ese nivel, se cumplan a ese nivel. Es así como se obtiene en cada, digamos,
la suma de esta interacción, satisfacción, tanto de la organización como de las personas, y sostenibilidad, una satisfacción sostenida en el tiempo que se va nutriendo. Me pareció interesante este corte, no está directamente analizado de esta manera en los manuales, pero me pareció interesante porque hablamos mucho de motivar, ¿no? Hablamos mucho de motivar a los equipos, del engagement, bueno, ahora con toda la cuestión de la gran renuncia también, ¿no? Sobre todo, también me parece muy interesante pensarlo en el nivel al nivel otra vez con Jane, de la capacidad de la lectura de la situación en relación a qué estás ofreciendo más allá del salario, qué está ofreciendo a la organización más allá del salario, de la paga, digamos, a sus colaboradores. Esto cambió mucho durante los años, por supuesto, pero yo he participado en consultorías desde la facultad, hacemos mucho trabajo con las organizaciones, mucha consultoría, y he visto justamente en el nivel del bienestar en el trabajo, cuestiones que estaban como inadecuadas por una cuestión de falta de tiempo. Es como hoy pedirle, exagerando, ¿no? El ejemplo, pero como ofrecerle a un millennial para, entre comillas, no me gusta la palabra retenerlo, pero para que siga trabajando en la organización un buen plan de jubilación, ¿no? Y ahí están las contradicciones y ahí está la falta eh, de visión en la lectura del contexto, etcétera. Entonces, un poco con lo que veníamos hablando antes, y para cerrar esta primera parte, perdón por el ruido, tan evidente como estos rasgos que vimos en las slides anteriores, en todas las slides anteriores de modelos de comportamiento organizacional, como descripciones de rol, funciones, orden jerárquico, todo lo que es la declamación formal de la organización de una institución. Hay una dimensión que tiene que ver con la toma de decisión, sobre todo con las microdecisiones y con las grandes estrategias y con el sentido y con el propósito de lo que nos hace seguir perteneciendo a una organización, o al revés, para la organización seguir apostando a sus equipos, que tiene que ver con la confianza, con la forma en que el modo y toda la gama de indicadores tan sutiles que hay en el medio, ¿no? De la generación de confianza. Y es esta cuestión, al final del día yo creo que la cuestión de en qué medida se puede construir y en qué medida se puede vivir, detectar que una organización es confiable o que una persona es confiable para la organización, tiene que ver en última instancia con la gestión del comportamiento organizacional. Esto muchas veces apunta a las cuestiones informales, ¿no? A lo que va más allá de todo lo prescripto por la organización, que por supuesto están enmarcadas en una situación de formalidad, porque es una contratación, es una transacción, el trabajo y trabajar, pero se dan dentro de esas lógicas cuestiones que en definitiva impactan en el clima y hacen a la cultura. Hablar de comportamiento organizacional es hablar de la gestión de esa cultura organizacional. Bueno, paré un segundo la grabación y ahora la reanudamos. Les voy a compartir pantalla de vuelta para entrar en lo que les decía de la percepción y de la motivación. En psicología se estudian los 8 procesos psicológicos básicos, ¿no? Que son estos. Y dentro de estos le vamos a hacer foco, le vamos a poner el foco a la percepción y a la motivación. Ahora nos vamos a ir un poco de lo que es el ámbito organizacional para volver más tarde
La verdad es que son muchos contenidos, espero que les sea lo más leve posible el proceso, pero bueno, imagínense que eran 4 horas de clase presencial, que de todos modos están acotadísimas, pero me parece que esto es interesante, ya les digo, en el formato que lo pienso, en el formato que lo fui armando, es para que ustedes puedan tener tantas herramientas como sea posible para el análisis de situaciones. No se preocupen porque el trabajo final no es que exhaustivamente cubre todos estos temas, así que vamos con eso. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto del comportamiento aparente? Y de qué manera al observar uno le va poniendo la carga emotiva y algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones netamente humanas a lo que observamos. Acá estábamos hablando de círculo y triángulos y terminamos hablando de violencia, de boicot, de un montón de cuestiones que estamos espejando nuestras, digamos, nuestras frustraciones, angustias, expectativas, también lo bueno, ¿no? Esperanza humana. Eh, Este es Fitzheider. Fitzheider es el autor de esta teoría que les había comentado de la atribución causal, y él dice que buscamos comprender lo que ocurre en el mundo a partir de las causas. Habría otras formas de tratar de comprender lo que pasa. Podríamos entender lo que pasa a partir de lo que genera, ¿no? Lo que genera algo. Vemos algo y lo que nos mueve en general, según lo estudia Fritz Heider, y para entender la percepción es encontrarle la causa a las cosas, a las situaciones, a las decisiones de las personas, de los otros. Y también buscamos relacionar las causas a factores humanos. Entonces, dicho muy sencillamente, si vemos vamos caminando por la calle y vemos un auto con la ventana rota, vamos a pensar más probablemente que alguien quiso robar o violentó el auto a que cayó una piedra de, o si cayó granizo y rompió justamente esa ventana, ¿no? Es como que siempre vamos buscando la mano del hombre, de la mujer, digamos, de las personas por donde estamos pasando, en donde entendemos que hay algo relevante que capta nuestra atención. Buscamos relacionar las causas a factores humanos. Si les interesa, como siempre les digo, en particular estos temas, yo tengo mucha bibliografía, metodología para comprenderlo, casos, etcétera, para compartir con ustedes, pero no es la idea abrumar. Vamos a ver entonces 3 perspectivas de la percepción: la de Heider, la de Brunner, Jerome Brunner, y la de Max Wertheimer. Y ahora vamos a ver un poco más, apenitas más acerca de Heider. Es solamente contextualizarlo y ponerle palabras más formales para que ya les quede. Y él al final dice, esto que estamos haciendo, esto de la atribución causal y ahora vamos a ver las disposiciones invariantes, es como un análisis ingenuo de la acción, y así llama esta aproximación que las personas hacemos hacia la realidad desde o sea, para explicar cuál es la percepción. La atribución causal es esto que estábamos viendo, y las disposiciones invariantes es entender los rasgos de la personalidad que se expanden siempre a la conducta y esto retroalimenta la percepción. Esto, perdón por el ruido de los perros, esto de bueno, esto de las disposiciones invariantes es esto que es muy, muy común, que nosotros pensamos que una persona que en un momento se comportó de una manera X, por ejemplo, llegó tarde, es
ese comportamiento es en realidad un rasgo de la personalidad. Es no hacer diferencia entre comportamiento en un punto e identidad. Entonces, decimos, en lugar de decir esta persona llegó tarde o esta persona llega tarde reiteradas veces, lo que hacemos es decir esta persona es impuntual. Son sutilezas, pero que va a servirnos esta cuestión de la percepción para ir caminando la materia de una manera como más precisa. Porque son estas disposiciones invariantes, se llaman disposiciones invariantes, también nos hace entender, nos confunde, no solo en esto de comportamiento, no es en realidad igual a identidad, sino que generan en nosotros como una retroalimentación en la percepción. Entonces, cuando quedemos con esta persona para una reunión, vamos a decirle que la reunión empieza y media, cuando en realidad la reunión va a empezar menos cuarto. No sé, un ejemplo un poco forzado, pero en definitiva, lo que sí me importa que quede claro es que vamos tomando decisiones a lo largo de la relación en función de comportamientos que hemos observado, que lo atribuimos a un rasgo de personalidad directamente. Si hablamos de gestión del cambio, imagínense la imposibilidad de pensar que alguien puede cambiar, que alguien puede comportarse diferente si en definitiva lo que estamos haciendo no es un análisis de su comportamiento, sino que creemos que estamos analizando un perfil o una estructura de personalidad. Pasando ahora a Brunner, a Jerome Brunner, que con Goodman hizo esta investigación cuantitativa está muy validada, o sea, a nivel cuantitativo está validada en Boston, llamaban niños ricos y pobres a la muestra, en donde mostraba un objeto. Esto es para entender los sesgos de percepción que tenemos que, o sea, cuando decimos, pensamos distinto, vos y yo pensamos distinto, ¿hasta qué punto, no? Pensamos distinto. Hay planos que son asombrosamente diferentes y que hacen la diferencia. Entonces, hice un experimento en que les presentaba a un grupo de chicos monedas, la moneda concreta y círculos de cartón. Y las proyectaba, estos chicos en el experimento tenían que hacerlas caber en unas de luz. Y proyectaban, después de haberlas visto, a las monedas como que eran más grandes que los círculos de cartón. Esa fue la primera parte del resultado. Entonces, siendo que el cartón, los círculos de cartón y las monedas tenían el mismo tamaño, cuando ellos tenían que representarlas con este haz de luz en la pared, representaban las monedas más grandes, de forma más grande que los círculos. Y en el experimento 2, luego, salía que los niños con menor poder adquisitivo, por eso le decía a los niños pobres, así se refería él en el experimento, los niños con menor poder adquisitivo pensaban, percibían a las monedas más grandes en comparación con los chicos que tenían mayor poder adquisitivo, para los cuales la motivación o la percepción, ¿no?, de la motivación a, a percibir la moneda era distinta, había menos en juego. Esto nos da la pauta de que cuando queremos algo, resaltamos cualidades porque nos interesa, porque nos motiva. Acá estamos a caballito entre la percepción y la motivación. Y que cuando algo no nos es tan relevante, lo percibimos, y esto es una cuestión, digamos, por eso dura, cuantitativa, objetiva, la del tamaño, y se percibe, sin embargo, distinto. Entonces, por más de que estemos percibiendo cuestiones objetivas, por más de que estemos hablando de que algo es blanco, negro, transparente, va a haber mucho más en juego a la hora de cómo construye cada uno su realidad que la mera cuestión objetiva del dato en la realidad objetiva. Él habla
Jerome Bruner habla de que tenemos determinantes autóctonos, como son nuestros filtros electroquímicos, ¿no? Los filtros sensoriales, tenemos determinantes autóctonos y determinantes conductuales cuando estamos percibiendo. Y estos determinantes conductuales están determinados por cuestiones más, digamos, soft: aprendizaje, motivación, la personalidad, el temperamento o las necesidades, en este caso de análisis, socioculturales, las realidades socioculturales en realidad de estas personas. Cuanto mayor sea el valor social de un objeto, cuanto mayor se lo requiera, más susceptible será de ser organizado no por los determinantes autóctonos, sino por los determinantes conductuales. Es decir, cuanto más afecto hay en juego, más activos están estos determinantes conductuales que nos alejan, por así decirlo, de la percepción objetiva. A mayor necesidad del individuo de un objeto socialmente valorado, más marcada será la acción de los determinantes conductuales. Entonces, más allá de la moneda, esta es la cuestión, ¿no? Cuanto más afectividad hay en juego, mayor distorsión, se podría decir, con la realidad objetiva hay del objeto, e imagínense entonces de una situación. Entonces, percepción, para resumirlo, esto está en Robbins, es el proceso mediante el cual damos significado a las experiencias, según la organización e interpretación de nuestras impresiones sensoriales. Ahora vemos que lo sensorial, a la vista de Bruner, estos serían los determinantes autóctonos, cambian, son impactados, influenciados por los determinantes conductuales. La característica sobresaliente de este fenómeno es que lo que uno percibe puede ser sustancialmente diferente a la realidad objetiva, y si es diferente a la realidad objetiva, imagínense a la vuelta, qué tanto más es diferente entonces a la realidad percibida por un otro. Esto es como la base de la comunicación. El comportamiento entonces está basado en la percepción. Además, nosotros tomamos a la comunicación como pragmática, ¿no? Hablamos siempre, digamos, en la línea de pensamiento de la Facultad de Comunicación, de la Escuela de Posgrados en Comunicación, hablamos de la comunicación como acción. El comportamiento y la comunicación están basados en esta percepción, son respuestas sobre la base de lo que percibimos, o sea, nos comportamos, nos comunicamos sobre la base de lo que percibimos y de nuestro storytelling, de lo que nos contamos que percibimos. De esto vamos a hablar más en la unidad que viene. Entonces, podemos resumir a la vez que los factores implicados en la percepción son los filtros de la percepción propios, el objeto percibido, la estimación que hago del objeto percibido. Acá está en juego además toda la cuestión de la afectividad, y el contexto en el que se percibe, en el que percibimos. Por último, yo les decía que había 3 visiones de la percepción. Vimos la de Fritz Heider, vimos la de Brunner y la de Wertheimer. Ya es algo, no quería dejar de hablar de la Gestalt al hablar de la percepción, no lo voy a desarrollar más. Como siempre, hay bibliografía al respecto que les puedo recomendar y acercar, pero simplemente muchas veces se habla de la Gestalt al hablar de la percepción, y entender que percibimos con estas 5 leyes, 6 leyes que tiene la Gestalt de la pregnancia, o sea, de que inconscientemente vamos hacia la percepción, hacia las cosas, para percibirlas como un todo coherente. Esto más o menos es la explicación de la pregnancia, de la buena forma, que Gestalt quiere decir buena forma. O sea, nos pregna mejor lo que tiene una buena forma, digamos, lo que tiene una forma a lo que estamos acostumbrados, lo que tiene una forma que nos suena lógica y que hace sentido. Y a partir de esta ley de la pregnancia se derivan el resto de las leyes de la figura y fondo. Captamos en la relación, o sea, captamos en el mismo plano algo que está supeditado y algo que está dominando, la figura y el fondo. Es la típica
muestra de cuando muestran una copa o dos perfiles, o bueno, o la mujer con el sombrero, la mujer de costado. Esto es porque nos cuesta después, una vez que pregnó por eso en nosotros una de las figuras, nos cuesta entender si acaso ese es un fondo y cambiar la percepción, ¿no? Estos son todas las tres cuestiones de la percepción que le fui nombrando ahora, pueden ser metáforas de complejidades organizacionales también. Pero bueno, estamos metiéndonos así de manera más lineal con esto en la percepción en general. La ley del contraste, cuanto más contraste hay, mayor para nosotros, mayor es, digamos, más fácil es percibir. Tendemos a agrupar los elementos para que puedan pregnar en nosotros de mejor manera, entonces entendemos mejor lo que está cerca entre sí que establecer una relación con elementos lejanos. Em, la continuidad implica, parecido a la ley de cierre, que tendemos a dibujar líneas para completar o para cerrar, por ejemplo, un círculo. A una C la podemos ver como un círculo eh, conforme esté más cerrada, eh, etc. Y ahora vamos a pasar a la cuestión de la motivación. Hay muchas formas de medir la motivación, de hablar de la motivación. Por ejemplo, si habláramos del trabajo ideal, de el gran lugar para trabajar, yo me pregunto a veces cómo se generan esos indicadores, ¿no? Que están validados y todo. A mí me da curiosidad. Em, ¿Qué implica tener un gran lugar para trabajar o pertenecer a un gran lugar para trabajar? Está bueno para analizar los indicadores. Ahora, em, poniéndonos exquisitos en el desafío a esta situación, alguien puede estar motivado por trabajos con riesgo, alguien puede estar motivado por trabajos en contextos relajados. Entonces el primer, digamos, un bombero no podría sobrevivir trabajando de esta manera y viceversa. Y alguien también puede decirnos, si el trabajo no es acción constante y riesgo de coordenadas fuera de control, no me genera una motivación. Entonces, ¿cómo hacemos para motivar a los equipos directamente? Siendo que en primer lugar, la percepción de cada uno sobre su propio rol es tan diferente. A mí me gusta mostrarles esta situación, digamos, de la motivación. No voy a abundar en esto, no voy a estar explicando lo que ya dice en el slide. También les puedo facilitar la bibliografía, pero en definitiva, cuando hablamos de motivación, nos remitimos mucho a lo que es la explicación de Maslow con la pirámide eh, de digamos, de la autorrealización, que va desde las necesidades básicas hacia la autorrealización. Parecido a este planteo, Aldelfer también plantea una situación similar de ir cubriendo las necesidades, aunque también plantea él, a diferencia de Maslow, un regreso para, bueno, no importa, es interesante, pueden ser marcos de análisis conceptual estas cuatro teorías. Ahora, siempre vamos a volver a Jane. Él dice, bueno, todas las teorías que tienen información útil y relevante, así como un ranking, ¿no?, que les mostraba antes, nos pueden mostrar cuestiones que tienen que ver con las necesidades y la motivación, cómo están jerárquicamente organizadas, o en el caso de los rankings, validadas, etcétera. Pero en definitiva, ¿en qué medida estas teorías dan cuenta de las diferencias individuales? Y si volvemos a la matriz en donde estaba la comunicación organizacional corporativa, la de los equipos con la cultura, la interpersonal y la propia, la de la autopercepción, autoliderazgo y autoestima, siempre el desafío, el agregado de valor de nuestro trabajo como agentes de comunicación va a tener que ver cada vez más con llegar en la medida de lo posible a esas percepciones individuales para comprenderlas
y para después ponerlas en contexto dentro de lo que es el resto de la organización. Me parece nada más ni nada menos, es nuestro desafío, es la vocación que tenemos. Ahora, Jane se basa en el análisis de Hackman, Lawler y Oldham, y yo hice este gráfico para, vieron cuando tiene el asterisco este, es una matriz, es el indicador de matriz para que puedan volver a ellas de manera más fácil. Entonces, él habla en motivación, 3 grupos de factores de satisfacción laboral. El trabajo, el contexto, el trabajo en sí, la tarea, el contexto de interacción en donde se dan, y las políticas organizacionales, el mundo de la vida de esa organización, que varía mucho, las 3, ¿no? De una a otra. Pero aunque sea, si el trabajo incluso es parecido y el contexto de interacción también, las políticas tienen una gran incidencia en lo que es la satisfacción laboral, ya vamos a ver. Todo esto junto, no es que se analiza cada una de estas dimensiones por separado, pero da una serie de, la conjugación de todo esto, una serie de resultados que para nosotros son niveles de análisis. Entonces, Jane habla de los resultados psicológicos críticos que tienen que ver con cómo percibimos que este trabajo es relevante. Estos 3, ¿no? En primer lugar, ¿qué nos motiva a nosotros adentro como parte de una organización? Entender que nuestro trabajo es relevante, entender cuál es la responsabilidad que tenemos en tanto a nuestro rol, o sea, qué tan relevante es nuestro rol, qué tan importante es lo que hacemos, desde dónde lo hacemos, cómo estamos, digamos, aportando al sistema, y entender en qué medida estamos cerca del objetivo, del logro. Cuando hablamos de feedback, por eso, a mí me gusta desmitificar un poco las cosas, desafiarlas, porque creo que es posible generar cambios en este sentido. Hablamos de feedback, ok. ¿En qué medida el feedback está dado en cada uno de estos 3 niveles? ¿O tiene en cuenta este sistema de niveles para que sea un feedback apropiado, para que sea un feedback que en definitiva logre su objetivo de aprendizaje y también de motivación, ¿no? Esto es lo que tienen de bueno las matrices. Por otro lado, las dimensiones centrales del trabajo tienen que ver con esos resultados psicológicos críticos. En primer lugar, la percepción de relevancia, están asociadas a algunos criterios como la variedad de la habilidad, qué tanto varía, qué tanta, la variedad de la habilidad puede ser entendida como en qué diferentes maneras se puede percibir que el trabajo es importante, en qué campos distintos de impacto. La identificación de la tarea, entender cuál es la tarea y cómo incide eso en los resultados finales del producto, del servicio, del negocio, y la importancia que tiene esa tarea, ¿no? De qué manera realizarla de una forma u otra va a generar o a dejar de generar un impacto positivo o negativo en el sistema del negocio, por así decirlo, en el global de la organización. La percepción, por otro lado, de la responsabilidad del rol, el resultado, la dimensión central sobre la que va a trabajar es en el sentimiento, en la percepción, en el marco de sentirnos con autonomía. Entonces, a mayor responsabilidad, vamos a entender que tenemos entonces también mayor autonomía para hacer valer esa responsabilidad. Y esto, sobre todo en la percepción del logro,
cabe la retroinformación, la retroalimentación, el feedback. A mí me parece, de todos modos, que el feedback es global. Ahora, lógicamente, en un primer momento no se puede tener una percepción del logro de la tarea o de la distancia del logro a grandes rasgos en el sistema en todo el sistema de producción, digámoslo así, de la organización, si no tenemos de alguna manera indicadores que nos lo hagan saber. Por último, los resultados de estas situaciones van a dar, aunque no son compartimentos estancos, ¿no? Alta motivación cuando percibimos la relevancia del trabajo, alta calidad del trabajo y alta satisfacción con él, cuando nos percibimos responsables y con cierta autonomía, y la forma de trabajar orientada a resultados. Jane se refiere a bajo ausentismo. En el libro lo van a ver como todo esto, la percepción del logro de la tarea con retroalimentación y orientación a resultados, lo relaciona mucho al bajo ausentismo. Yo creo que es más abarcativo para esta época. Jane es un clásico, hablar de orientación a resultados. Nada de esto, digamos, es lineal en el sentido de, por ejemplo, tomemos la responsabilidad del rol y la autonomía. Si bien la percepción de la responsabilidad del rol requiere autonomía, la otra cara de esto es entender de qué manera la organización, nuestro reporte, por ejemplo, inmediato, facilita esa autonomía para poder entonces percibirnos en una responsabilidad en relación con el rol, de manera tal que logremos una alta calidad del trabajo y una alta satisfacción por hacer el trabajo realizado. Entonces esto, si bien tiene flechas, no es un análisis lineal de la situación de satisfacción laboral, sino que implica determinadas condiciones que se tienen que dar en la organización o en el liderazgo, en la forma de liderar, para que eso suceda. La motivación, según Huertas, es un psicólogo que trabaja mucho el tema de la motivación desde distintos puntos de vista. Ahora vamos a cubrir algunos de ellos. Es un proceso, se refiere a esto como un proceso psicológico dinámico, en donde no solamente está lo cognitivo, por supuesto, y no solamente está lo afectivo emocional, y no solamente está nuestro grado de voluntariedad, o sea, de encarnar la tarea, digámoslo así, que nos motiva, sino que es un proceso integral, dinámico y complejo en donde se conjugan estas tres dimensiones. Él estudia la motivación desde diferentes puntos de vista. Hay una perspectiva muy ancestral, digámoslo así, de la psicología y de la psicología que se puede aplicar a lo laboral, aunque no es netamente el campo, ¿no? Pero de la motivación que tiene que ver más bien con el conductismo desde la psicología, que es la primera aproximación a la mente. En ese momento sí quizás era mente, ¿no? Todo lo racional, al bienestar, no es exactamente el bienestar de las personas, pero el conductismo tenía mucho que ver con esto, con entender de qué manera a determinados estímulos había determinadas reacciones, o sea, comportamientos. Y James y McDougall estudian esto desde un punto de vista, sí, conductista, mecánico, de estímulo-respuesta. James había identificado 17 instintos, los liga a la motivación, ¿no? El instinto que me hace ir hacia este lugar, casi animal, ¿no? La comparación, o sea, el animal tiene instintos, después, por eso lo traigo como es al principio de la psicología, y hablaba de instintos, de movedores, digamos, de drivers físicos. Hay drivers físicos y hay otros que son mentales, y detectaba y categorizaba, los identificaba a estos instintos. McDougall llegó a identificar 6.000 instintos que tienen que ver con la motivación. Imagínense, era todo como una cuestión de categorización de
de movimientos mentales para entender hacia dónde iban las personas motivadas. Esto es una perspectiva, ¿no? Una de las perspectivas. Hay otra de las perspectivas que tampoco, como el anterior, tienen en cuenta el contexto, que tiene más que ver, si bien las primeras eran conductistas, estas tienen más que ver con lo inconsciente o con lo, sí, con lo intrínseco, que no es del todo consciente, sobre todo, bueno, Freud hablan en el consciente, preconsciente, inconsciente, etcétera, pero habla, para la motivación la asemeja a lo que son las pulsiones, y hay dos grandes pulsiones, según Freud, las pulsiones que tienen que ver con la vida, que es todo lo que nos lleva a lo proactivo, a producir, em, a encarar proyectos, cambio, etcétera, y con las pulsiones de muerte. No nos vamos a meter con esto, es complejísimo, pero para que puedan identificar que las distintas escuelas de psicología, para explicar el comportamiento, iban tomando diferentes, muy diferentes, porque así explicaban a las personas, ¿no? Así se explica el comportamiento de las personas. Perspectivas muy distintas. Y Jung, que se basó al principio en Freud para después desterrarlo de su abordaje de análisis, habla de la autorrealización en función de la motivación. Ahí ya nos vamos acercando a un poco más a lo que sería una perspectiva más compartida hoy en día. No quiere decir esto que la de Freud no siga vigente, por supuesto. Em, a mí me parece muy interesante entender la motivación desde Festinger, por ejemplo, con lo que es, porque es una cuestión también más sociológica, y entonces la comunicación ahí tiene más para decir que en temas netamente psicológicos. Em, Él hace foco en distintos mecanismos de la motivación, como por ejemplo los sesgos de pensamiento como filtros de la motivación. Festinger trae muy a la mesa la cuestión de la economía de la atención o de la disonancia cognitiva, em, y es que constantemente, como un sesgo, intentamos que lo que percibimos sea coherente, sea ordenado y sea simple. Algo así se relaciona un poco con lo que les conté previamente de la Gestalt, ¿no? De la pregnancia. Entonces, para Festinger, analizando o intentando entender esto como una cuestión motivacional, lo que más nos va a motivar, lo que más nos va a atraer, pensemos en motivación simplemente como atención al principio, es todo aquello que podamos identificar como coherente, como ordenado, como simple. Entonces, después del conductismo, el comportamiento humano, con mayor, digamos, complejización, se explicaba mucho mejor si comprendemos, se explica mucho mejor si comprendemos que todos tenemos un sistema de creencias, a esto apunta más Festinger, es decir, ideas sobre el mundo y sobre cómo funcionan las cosas. Y esta cuestión a la que volveremos en la siguiente unidad del sistema de creencias, es lo que nos da las pautas sobre el mundo, sobre cómo funcionan las cosas, sobre el sistema de creencias. Es algo, o está basado en todo aquello que hemos internalizado a través de nuestra socialización. Y además, de esa manera, sobre nuestro sistema de creencias es que nosotros planificamos muchas de nuestras acciones, casi todas las acciones, las que más nos motivan. Si yo creo, o sea, el sistema de creencias no tiene nada que ver con las creencias, digamos, en relación con la religión, son que para nosotros son pautas. Eso tiene más que ver con lo que son las creencias, qué está bien y qué está mal, qué es posible y qué es imposible, qué me permito y qué no me permito. Todo eso tiene que ver con el sistema de creencias. Él dice que el ser humano no
siempre es lógico y racional ni opta por la decisión correcta. A veces opta por la más sencilla. Por eso ahí está lo que Festinger sobre todo y otro grupo de psicólogos pone como foco de estudio al estudiar, valga la redundancia, al analizar lo que son los sesgos de pensamiento, que determinan en gran medida nuestra forma de actuar y nuestra forma de querer las cosas. En gran medida determinan nuestra afectividad de esos sesgos de pensamiento. Es decir, nuestros sesgos de pensamiento que tienen que ver con la motivación. Esto se basa en lo que se llama, acá aparece la economía cognitiva o la economía de la atención, que implica esto de lo más sencillo siempre será lo preferible. Algo así como que estamos motivados a que nuestra atención en un primer movimiento vaya hacia allá. Tendemos a percibir el mundo de esta manera, coherente, ordenado y simple. Y al buscar un mundo estable, somos reticentes a los cambios, en primer lugar. Alineado con esto, está lo que Festinger denomina la reducción de la disonancia cognitiva. Entonces, si es que preferimos un mundo estable, coherente y ordenado, cuando lo interpretamos, cuando lo internalizamos, lo que sucede, esto es un poco complejo de entender y lo podemos revisar en el encuentro sincrónico, es que a veces es más fácil para nosotros cambiar nuestros valores levemente, ¿no?, que aceptar que fuimos incoherentes o inconsistentes. Esto tiene gran importancia para nuestra materia, por eso hago hincapié en que podemos hacerlos. Entonces, nos justificamos. Por ejemplo, vamos a un recital, por ejemplo, en el recital de Coldplay, ¿no?, que nos daban la pulserita, y no devolvemos la pulserita, ¿no? Entonces, hay una disonancia cognitiva. Sabemos que esto no lo hicimos de la manera según nuestros valores nos dictan que tenemos que hacer. Es más difícil aceptar, soy honesto, pero no devolví la pulserita. Eso es mucho más difícil, aceptar esa inconsistencia, que decir, lo que pasa es que igualmente ellos seguramente las tiran al finalizar. O estaba rota y ya nadie la iba a querer. Entonces, de alguna manera es como que nos vamos inconscientemente de vuelta, haciendo esa trampita en en esto de la disonancia cognitiva, porque no la aceptamos, en definitiva no la aceptamos. Entonces hacemos todo el shifting que sea necesario para que la idea nos cierre. Vemos los aspectos positivos de una alternativa elegida y no vemos los negativos. Justificamos nuestro comportamiento con pensamientos radicales y generalizados, ¿no? Podemos decir, bueno, siguiendo con este ejemplo muy contemporáneo de las pulseritas de Coldplay, bueno, al final nadie las devolvía. Bueno, en realidad no es así, porque tuvo la más alta tasa de los recitales hasta ahora fue la devolución de las pulseritas en la Argentina, pero como no podemos cambiar la acción, no podemos cambiar lo que hicimos y tampoco podemos vivir con esa disonancia, llegamos a cambiar la historia, nuestros valores, dicho en sentido como muy amplio, porque no es que nos volvemos inmorales, pero cambiamos, acomodamos esa dimensión nuestra para reducir la disonancia. El proceso entonces de disonancia cognitiva cumple las características de un proceso motivacional, porque genera tensión, genera tensión, busca evitar situaciones poco placenteras al acomodarlas, orienta y determina acciones y pensamientos para reducir la tensión. Bueno. Por último, en esto de los filtros, de la motivación, los sesgos de pensamiento,
Ya les dije al principio que están la situación de percibir de una manera, de percibir más fácilmente, de llevar nuestra atención a cuestiones que tienen que ver con lo coherente, lo ordenado y lo simple, en reducir la disonancia cognitiva, y ahora vamos a ver mantener el autoconcepto, o sea, mantener lo que pensamos de nosotros mismos. Y es que a priori tenemos una idea de nosotros mismos que suele ser buena, pensamos bien de nosotros mismos. Y cuando nos encontramos con información inconsistente con esa idea, cuando nosotros nos valoramos y cuando nos encontramos con una información que tira abajo esa idea de valoración, o sea, algo nos hace ver que no estuvimos bien, que nos equivocamos, etcétera, perdón el ruido, lo que hacemos, distorsionamos la información esa que nos distorsiona. Entonces decimos, en un primer momento, y no, o sea, esto no tiene que ver con el largo plazo de la autoestima, sino autoconcepto y autoestima no es lo mismo, después si quieren lo analizamos también en el sincrónico, pero el autoconcepto vendría a ser más, más neutro en relación con la afectividad que la autoestima. Esta es la imagen que nosotros tenemos de nosotros. Entonces, si creemos que nosotros estamos haciendo algo bien y alguien nos dice que lo estamos haciendo mal, vamos a tender a pensar que esa persona con una atribución causal nos tiene envidia, nos tiene celos, por ejemplo, o que no tiene toda la información acerca nuestro, y entonces su juicio es cerrado. Entonces, distorsionamos esa distorsión que, esa información, perdón, que nos distorsiona. Esto ocurre más cuando hay una discrepancia entre el self real y el self ideal, es decir, cuando nosotros nos idealizamos, imagínense con un autoconcepto idealizado, vamos a tener la tarea de distorsionar aún más la, la, la información, el feedback que tenemos, que es mucho más, digamos, exagerado y desmedido en relación a lo que en realidad estamos produciendo, digámoslo así. Voy a hacer un breve corte para cargar la compu y volvemos. Vamos a ver los últimos dos temas. Las últimas dos, los últimos apartados de análisis, digámoslo así. Percepción me parece es un tema enorme. Vamos a, ya les digo, a verlo en el sincrónico, y también vamos a explicar mejor el tema de las creencias en la siguiente unidad. Ahora vamos a ver una matriz, digamos, sí, una matriz del alcance y de limitación de la motivación, simplemente para entender que no siempre, es algo quizás obvio, pero me gusta la forma en que está organizado, no siempre la motivación requiere los mismos mecanismos, no siempre se requiere la misma motivación a lo largo de la vida organizacional para generar el engagement, la atención y el compromiso de las personas. Katz y Kahn son de los primeros pensadores que trabajaron este tema de manera muy consistente, con mucha medición, etcétera, y entiendo que sus enseñanzas siguen vigentes, por ejemplo, con matrices como estas, para entender la complejidad de la vida organizacional. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la atracción de colaboradores al sistema, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el rol que ustedes tengan. Si no son de gestión del talento, de recursos humanos, no se sienten identificados por esto de atracción de gente a la organización. Y ahí la responsabilidad de la organización se vive a través de esto, del área mal llamada recursos humanos, talento, etc. También está la cuestión de la ejecución del rol en el sistema, o sea, la motivación que tiene que ver con cómo se trabaja dentro de
una vez llegado a ese sistema, satisfacer o superar, que tiene que ver con esto me parece interesante, satisfacer o superar las normas en cuestión, ¿no? Que la motivación tiene que ver con, o se nota en, aquellos momentos, en aquellas posibilidades de agregar valor por sobre lo que cierto rol, cierta tarea implica. Es algo así como hacer la milla extra, es algo así como que la motivación se va a notar cuando se superen las expectativas que la organización tiene de esa persona en su rol. Y viceversa, porque la persona también necesita sentirse motivada por la organización. Por lo cual, de qué manera y en qué medida y de qué forma nosotros, siendo parte de una organización con responsabilidades que tienen que ver con todas estas cuestiones de generar cultura, de qué manera podemos seguir siendo atractivos para los colaboradores, llegando un paso más allá de lo que por reglamento, por contrato, digamos, después vamos a hablar del contrato psicológico, estamos demandados a hacer. Esta visión de Katz y Camp, por eso me gusta traerlos con, o sea, son los, como muchos otros que vamos viendo, son como los padres fundadores de estos temas, y me gusta adaptarlos. Quizás se pensaba antes en que la función de la organización era motivar a la gente. Hoy entendemos más que nunca que la función eh, de la motivación se entiende en gran medida en función de una organización que motive. No solamente motivar a la gente, sino hacerse atractiva para ellos. Entonces, ¿de qué manera puede ser la organización el motivador? Esto tiene que ver con la responsabilidad de cada vertical, digo yo, ¿no? En el análisis. Esto tiene que ver con el liderazgo del rol de cada área. No es lo mismo trabajar en áreas que suponen un liderazgo activo, por ejemplo, en una organización, no sé, en una consultora de change management, imaginémonoslo así. Seguramente la cultura va a estar muy cercana a la idea del negocio de el cambio, la motivación, la generación de cultura, el bienestar, etcétera, idealmente hablando. Ahora, en una organización de energía o en una organización en una corporación que se dedique a realizar, a fabricar unidades, no sé, químicas de plástico para hacer empaquetados, en donde cada vertical está liderado por un experto en el negocio, ¿en qué medida el desafío de quienes hacemos comunicación en esa organización va a estar, perdón, se me está acabando la batería, supeditado a compartir y hacer pregnar en ellos habilidades de liderazgo, skills que tengan que ver con lo relacional más allá de lo técnico? Por otro lado, aquí lo que vemos es, en una tercera dimensión, más allá de la atracción al sistema, de la ejecución del rol dentro del sistema, una cuestión que tiene que ver con la persona, con el colaborador, en función de la conducta innovadora y espontánea. Esto es la responsabilidad de cada colaborador y tiene que ver con la cooperación con pares, el trabajo en equipo, de qué manera las acciones que el colaborador realiza implican también proteger al sistema, blindar al equipo, blindar al negocio. ¿En qué medida la milla extra hacen aportes de mejora como si fuera parecido al caso anterior, una milla extra? La autodeterminación para mayor responsabilidad organizacional,
o sea, una cuestión que tiene que ver con la actitud, con lo actitudinal, y la contribución a un buen clima. Si bien eso también estaba en juego acá en la ejecución del rol en el sistema, en donde se espera como comportamiento esperable está esta cuestión de que la milla extra la hagan tanto los líderes como los colaboradores, esta dimensión pone el foco en algo así como en el rol protagonista, actitudinal, proactivo, que es responsabilidad de cada colaborador. Y yo creo que una buena palabra para resumirlo es esto de la actitud. Entonces, los entregables, ¿no? Los KPIs, digamos, de cada una de las 3 dimensiones en donde se puede medir la motivación y gestionar y generar estrategias y tácticas para lograr una mayor motivación atencional de cada uno de los players, de los líderes y de los liderados. En el primer momento, en el de la atracción al sistema, en el del ingreso a una persona, la elección de una persona de una organización dada, está, bueno, en la calidad del reclutamiento. Esto es súper interesante para entender de qué manera se piden, ¿no? Cuando en las descripciones del rol, de qué manera se pide ahí en el perfil cuestiones que tienen que ver con power skills, como decíamos, con competencias blandas que van más allá de la excelencia para realizar algo con, o sea, la excelencia técnica en la realización. De qué manera se mide y de qué manera después se van, perdón, de qué manera sí se mide se describe y se tiene en cuenta para un reclutamiento y de qué manera después se va sosteniendo en una medición que premie, que destaque, que dé feedback para mejora en situaciones que tienen que ver con lo actitudinal también acá, ¿no es cierto? De qué manera, o sea, si lo actitudinal está al final del camino, de qué manera se retoma el origen que tenía la necesidad en el reclutamiento. Y de qué manera también se va haciendo cada vez más deseable y más motivante tener o dejar de tener cierto tipo de actitud. En la ejecución del rol en el sistema, en lo que tiene que ver con esto, se mide mucho la motivación en la calidad del feedback que se da, que se obtiene. Y en lo actitudinal puramente por parte de los colaboradores, que son todos los líderes también, por supuesto, en donde se mide la motivación en esta dimensión es en la calidad de las conversaciones. Y volviendo una vez más al inicio de la unidad, esto se mide en conversaciones informales sobre todo. Como casi último paso, y siguiendo con este modelo clásico de Kazikán, si la organización se pareciera a un individuo, podría ser abarcada desde una sola inquietud, ¿no? Desde una sola fuerza motivacional, pero es más complejo que eso. Por eso hay tendencias a veces a entender el sistema organizacional como un individuo. Ahí entraríamos en el camino que nos dice Jane, bueno, más allá de toda la cuestión de motivación, esto motiva a nivel organizacional, después hay que fijarse en las individualidades. Ahora, no, si nos quedáramos fijados en las individualidades, tampoco alcanza, porque es más compleja que esa la vida organizacional. Entonces, a mí me gusta, me parece muy interesante esta otra matriz, le voy a poner también el asterisco porque es una matriz de análisis, en donde están los comportamientos, las pautas y las condiciones para la motivación desde el punto de vista tanto de la persona como de la organización. Entonces podemos identificar estas transacciones. Entonces, desde el punto de vista de la persona, en relación con los comportamientos, es ¿qué tipo de comportamiento se necesita?
qué tipo de comportamientos necesita la persona. Desde el punto de vista de la organización, es qué tipo de motivación necesitan los distintos individuos para realizar los comportamientos. ¿Y quién gestiona esto? ¿No es cierto? Desde el punto de vista de las pautas motivacionales, en las pautas motivacionales desde el punto de vista de las personas, es qué diferencias lógicas y psicológicas hay en los individuos en relación a la motivación, a las pautas que los motivan. Y desde el punto de vista de la organización, cómo influyen estas pautas motivacionales en el funcionamiento organizacional. Esto es como para hacer el plan, esto es como para diseñar un plan y entender que activando determinadas dimensiones como comportamiento, pautas y condiciones, desde los distintos puntos de vista de la persona y de la organización, cuáles son los cambios esperados, esperables, cuáles son los comportamientos que podemos asociar a esto. Y en relación con las condiciones para la motivación, ¿cuál es el tipo de motivación desde el punto de vista de la persona adecuada para producir una conducta dada? ¿Cuál es el tipo de motivación adecuada para que se produzca la conducta que se espera? Y desde el punto de vista de la organización, ¿cómo puede generarse esa motivación en la organización? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que estar en juego? ¿Qué nuevas pautas se tienen que implementar para que se puedan dar las condiciones necesarias, buscadas para la motivación? Por último, ahora sí, quería dejarles esta matriz de análisis de las pautas motivacionales, en donde se pueden analizar, no se preocupen demasiado, pero quizás se puedan llevar todas estas a las dimensiones anteriores, según las pautas de cada quien. Y ellos plantean, Katzikan plantea cuatro tipos de pautas motivacionales. Uno que tiene que ver, digamos, que implica la obediencia legal, lo llaman así, es lo que está supeditado sobre todo a las indicaciones del rol. Hay pautas motivacionales que tienen que ver con las recompensas, o sea, no solo el reconocimiento, digamos, como puede ser el salario, el sueldo, no solo reconocimiento, genera también un refuerzo para la repetición de la acción, el sistema de las recompensas. Ahora vamos a verlo de manera más orgánica a cada uno de ellos. Acá aparecen con color. Las pautas de autodeterminación que tienen que ver con la expresión de sí mismo, la satisfacción de logro, la expresión de talento y de habilidades propias, y los valores interiorizados y concepto de sí mismo. Y acá está bueno entender, digamos, ahora vamos a ver un poquito más, estos temas con ejemplos de sus organizaciones. Entender en sus organizaciones qué tipos de pautas se están dando. Hay veces que solamente se dan las de obediencia legal, que es considerada una pauta de motivación porque es lo que hace que las personas hagan determinado proyecto, determinada acción. Y la de recompensas, ¿no? Estos son como los commodities de las pautas motivacionales. Yendo un poquito más allá, no es solo reconocimiento, sino el refuerzo, pero es también como utilitarista para la repetición de la acción. Que ahora, bueno, esto no permite la interacción, pero para que repasen y después podamos entender, identificar en estas pautas qué tipo de pautas, quizás más interesados en la 3 y 4, ¿no? En las pautas de expresión, de pauta motivacional para la expresión del sí mismo
y qué pautas motivacionales para los valores interiorizados, internalizados y el concepto de sí mismo, el autoconcepto, hay hoy en las organizaciones de ustedes y deberían haber, según ustedes, para motivarlos mejor. Y a la vuelta de esto, ahora vamos a ver los 4 puntos y con esto terminamos, pero me interesa la pauta para lograr así el aprendizaje real, en un marco real. Y entonces, ¿qué acciones de comunicación estratégica podrían plantearse, planificarse para instaurar este tipo de pautas, sobre todo de autodeterminación y de las que tienen que ver con el concepto del sí mismo? Esto, o sea, la moraleja, la nota, digamos, de realismo es que nada de esto se alcanza si no hay consistencia, coherencia y una organización que mire a su gente, sobre todo en la 3 y en la 4. La obediencia legal, el primero de los puntos, que se llama también teoría de la máquina, es cuando, bueno, se aceptan las órdenes de la organización y las pautas del rol, y están basados en la autoridad. Es como una vieja escuela de organización, pero estoy segura, porque lo sé, muchas veces sigue funcionando de la misma manera. En ciertas cuestiones, en ciertas áreas, quizás más que en otras, en ciertas industrias, a lo mejor, o para ciertas tareas, en el sentido de para ciertos quizás proyectos o movimientos internos de la organización. Por ejemplo, no sé, una cuestión de implementación de nuevo software de gestión, una mudanza, un cambio de directorio en el directorio, etc. Bueno, a mí lo que me interesa es que podamos intercambiar sobre esto, por eso. Entonces, la reflexión sería, bueno, ¿qué peso tiene la motivación o no en este caso? La dimensión ética de la pertenencia y el cumplimiento de la norma. Estas son como las preguntas de reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Y qué rol tiene acá el liderazgo en una situación de orden a la autoridad? Y ya les digo, no es una cuestión cronológica de que esto era el pasado de las organizaciones y hoy estamos en un lugar mucho mejor, sino que esto se cumple todavía en muchos lugares y en muchos quizás subsistemas, equipos dentro de la organización se están dando. La cuestión que tiene que ver con la recompensa, las transaccionales como el sueldo, ¿no? La antigüedad, etcétera, que hay más allá. El comportamiento es un medio para lograr una recompensa específica. Pautas de motivación en relación con que algunas son recompensas más transaccionales que no involucran mérito, por ejemplo, esto del sueldo o de la antigüedad. ¿En qué medida podemos identificar recompensas que vayan más allá de lo transaccional? ¿Y en qué medida también, según nuestra experiencia, podemos decir que funcionan o que no? Quizás la pauta motivacional, que no está del todo cumplida en la obediencia legal, podamos llegar al acuerdo de que tampoco está tan atada a lo que son las recompensas. La aprobación del líder y la reputación entre sus pares actúa como un tipo de recompensa también. Esta es una cuestión que también se va viviendo más hacia el punto 3, ¿no? Una recompensa de la actitud, en relación con la actitud que los demás, de aprobación que el resto de la organización tiene hacia mí, se plantea en este punto. Perdón. El tercer punto tiene que ver con esto, con la autodeterminación, la motivación en tanto a que permite esa organización, ese equipo, ese sistema, la expresión del sí mismo, es la satisfacción derivada directamente de ejecutar el rol que me toca, de habitar el rol de una manera determinada, y también la expresión de talento y habilidades propias que ese rol me permite, y se compone de la autoexpresión, la expresión de valor y la autoidentificación. O sea, ¿cómo me identifico? Esto es súper interesante de entender. ¿Cómo me identifico yo con el rol? ¿De qué manera puedo no verme despegado de, por ejemplo, no sé,
en un extremo, un médico, ¿no? De qué manera la motivación intrínseca, en este caso, de la pauta de la expresión de sí mismo, lo lleva a ser médico en todo momento y más allá de su rol concreto en el trabajo. ¿Y acaso en la pertenencia, en el sentido de pertenencia a una organización, en esa motivación que nos genera un sentido de pertenencia, de qué manera también, y esto está muy relacionado quizás con la reputación organizacional, de qué manera nos sentimos voceros, embajadores de marca, representantes no solamente ante los medios, sino esto se da mucho en organizaciones como sospechadas o en algunos sectores que son más sensibles a la opinión pública que otros, ¿no? ¿En qué medida en el ámbito privado, en el asado con amigos, podemos defender el rubro, el sector, el sistema o nuestra organización? Entonces, bueno, ¿en qué medida es una responsabilidad o una oportunidad de esta dimensión de las pautas de autodeterminación para la gestión organizacional de la cultura, de la comunicación estratégica hacia adentro? Y después esto de los valores interiorizados, internalizados y el autoconcepto. Que los colaboradores incorporen las metas como propias, como está muy relacionado por supuesto con el punto anterior, pero lleva como a una motivación cada vez más integral. No tiene que ver con recompensas o estímulos, con lo que sería una motivación extrínseca. Seguramente han escuchado los términos intrínseca y extrínseca. La motivación, esta es intrínseca, entonces no tiene que ver con una búsqueda de recompensa ni con un estímulo para que se mantenga el comportamiento de calidad del que se habla. Y entonces se genera como un círculo virtuoso, más integral, más genuino, en donde se puede desarrollar la persona en relación al rol y en su organización. Lo que me interesa también de esta pregunta, de esta dimensión, es si hay riesgos, acaso, al no gestionar estas últimas dimensiones, ¿no? Si hay algún riesgo de pérdida de oportunidad al no realizar nosotros como comunicadores hacia adentro también de la organización, como siempre me gusta enmarcarlo en esta materia sobre todo, si acaso no nos estamos perdiendo alguna oportunidad de motivación en este sentido. Entonces, esto es se los dejo para reflexionar y analizar en la organización propia, porque considera que estas cuestiones tienen que ver con comunicación estratégica, estas 4 que hemos visto. Eso es todo por hoy, como les prometí. Espero que este arduo camino hacia completar el curso no termine siendo tan difícil, y que puedan seguir motivados. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro sincrónico. Hasta muy pronto.